Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Eventos de Perú. Somos una asociación peruana de recursos humanos con una gestión humana desde hace 60 años, donde contamos con comunidades donde reunimos a líderes de la comunidad de recursos humanos de diferentes sectores para compartir experiencias y buenas prácticas. Le damos la bienvenida al webinar Panorama de las Relaciones Laborales Individuales y Colectivas 2022. Hoy abordaremos los temas: ¿qué factores determinarán lo laboral en el 2022? Situación política y empoderamiento sindical. Además, ¿qué tendencias laborales del 2021 se consolidarán en el 2022? Vacunación, trabajo remoto, criterios sobre negociación colectiva y huelga y desconexión digital. También la nueva regulación interna necesaria en el contexto laboral actual. ¿Y cuáles son los cambios normativos que podríamos tener en el 2022? Para esto nos acompaña Fernando Rodríguez, consejero de Miranda y Amado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado de Miranda y Amado desde el año 2013. Su práctica profesional se concentra en temas de derecho laboral, procesal de trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y derecho migratorio. Miembro de la Asociación Civil Derecho y Sociedad en el periodo 2003-2005 y presidente en el año 2005. Coordinador de soluciones laborales en el periodo 2007-2009. También nos acompaña Luis Santa Cruz, consejero de Miranda y Amado, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresó a Miranda y Amado como asociado en el 2013. Su práctica profesional se concentra en consultoría legal en materia laboral, negociaciones colectivas, arbitrajes e inspecciones laborales y seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con una maestría en asesoría jurídico-laboral en el Centro de Estudios Garrigues en Madrid, España, y con especialización en dirección, estrategia y recursos humanos en Centrum, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recordemos que pueden realizar sus preguntas en el Q&A ubicado en la barra de abajo. Lo dejamos con el webinar. Buenas tardes a todos, es un gusto poder estar con ustedes y muchas gracias a Perú por la invitación. Un segundo, por favor, para comenzar a compartir la pantalla. Vamos a comenzar a conversar sobre el panorama de las relaciones laborales hablando del contexto. Yo creo que nosotros, cuando hemos estado evaluando cómo ha sido el año 2021 y cómo ha comenzado el 2022, creo que una de las cosas que hemos podido estar sintiendo es una mayor conflictividad laboral en general en el mercado, y adicionalmente el empoderamiento o la mayor fuerza de negociación de los trabajadores y los sindicatos, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos estar pensando en eso y por el contexto en el que nos desenvolvemos, de repente podemos pensar que este es un fenómeno nacional, ¿no? Y es acá donde queríamos hacer pues la primera reflexión, ¿no? Porque de acuerdo con un estudio realizado por The Economist, ellos mencionaban que el año 2022 va a ser el año del trabajador, y que los trabajadores tienen más poder de negociación que el que han tenido en varios años, ¿no? Es decir, esta sensación que nosotros creo que varios de nosotros podemos tener es una sensación que se vive también en otros países. Solamente que dependiendo del país donde nos encontremos, esta sensación o este mayor poder de negociación de los trabajadores y este mayor interés por las normas laborales y por más derechos, este interés toma facetas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en Estados Unidos? Tenemos que hay una crisis por ocupar puestos de trabajo, hay bastantes renuncias, las personas no duran en sus puestos, van rotando de empresa en empresa. Además, tenemos que estamos en una situación que es un poco inusual allá, que en la que hay huelgas. Por ejemplo, hay unas tiendas que se llaman Kroger, tienen ahorita una huelga que abarca 8.000 personas, sindicatos que se están creando o están buscando crearse en Starbucks, en Amazon, se creó en Google el año pasado, ¿no?
esta es la situación en Estados Unidos, ¿no? En España, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ha habido una reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral consensuada entre el sector trabajo, el sector empresa, y una de las cosas que tiene esta reforma laboral interesante en España es la eliminación de los contratos por obra o servicio específico, ¿no? Que son, en España el régimen de contratación es más o menos similar al que tenemos aquí. Ellos no tienen un contrato por incremento de actividad, por ejemplo, como nosotros sí, y ahora ellos no tienen un contrato por obra o servicio específico, ¿no? Y la figura que ellos tienen más parecida a un contrato por necesidades de mercado se reduce a 6 meses y no los 5 años que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Esta sensación de que los trabajadores tienen un mayor poder de negociación y esto toma diferentes facetas, diferentes rumbos dependiendo del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros como país? Nosotros lo que hemos tenido es que, de hecho, desde el inicio de la pandemia, nosotros, ha habido una parte en la que los trabajadores tenían mucho esta sensación de tenemos que ir a trabajar, somos trabajadores presenciales, se les llamaba mucho pues los héroes porque todos estábamos en casa trabajando remotamente y los trabajadores presenciales pues tenían que ir diariamente a elaborar los bienes, proveer los servicios necesarios para la población, ¿no? Y es acá donde vino el tema de, bueno, en un momento yo tengo un valor como trabajador y este valor se incrementa porque en una situación de pandemia en la que todo el mundo está en su casa, yo tengo que seguir yendo a trabajar. Y llega un momento en el que también dicen, bueno, pues me llaman héroe, muchas gracias, es bonito, pero yo necesito beneficios, ¿no? O sea, no por ser un héroe, no por llamarme héroe, no por reconocer mi sacrificio, yo voy a poder cubrir mis necesidades, las necesidades que tengo ahora, ¿no? Es así donde va generándose la necesidad de tener pues mayores derechos, ¿no? Entonces, tenemos estos pedidos de derechos esenciales para los trabajadores esenciales, ¿no? Después tenemos, esto genera que haya mayor cantidad pues, de reclamos, mayor cantidad de protestas por los derechos. Recordemos que al inicio de la pandemia no se podían hacer huelgas, no se podían hacer plantones, ¿no? Eso era quitarle una herramienta muy fuerte de protesta a los trabajadores, a los sindicatos, que posteriormente se recuperó. Y paralelamente, claro, uno como trabajador presencial en pandemia podía pensar pues, que los trabajadores remotos tenían una situación un poco privilegiada, ¿no? Y si bien desde el punto de vista sanitario se puede decir que era una posición privilegiada, la verdad es que los trabajadores remotos tampoco les estuvieran pasando muy bien, ¿no? Mundialmente, esto ha pasado no solamente en Perú, en todo el mundo también, la falta de división entre el espacio donde yo trabajo y el espacio donde yo vivo, también generaba otro tipo de estrés, otro tipo de preocupaciones, uno sentía que estaba pues conectado todo el día, ya no podía diferenciar días de semana de fines de semana, uno trabajaba pues todo el día, entonces eso también generaba otro tipo de problemas, ¿no? Definitivamente, problemas de salud, problemas de estrés, ¿no? Entonces es en toda esta situación que se genera pues el deseo de tener mayores derechos laborales, ¿no? Luego de esto tiene una consecuencia en Perú que además es un potenciador, ¿no? Que la consecuencia es que finalmente tenemos, junto con otros factores, sale elegido Pedro Castillo, dirigente sindical, ¿no? Y esto a la vez es un potenciador de la búsqueda de mayores derechos laborales, ¿no? Claro que todos hemos escuchado cuáles han sido las propuestas que ha habido por parte de Pedro Castillo cuando estuvo en campaña, y esas propuestas cuando sale elegido se convierten en expectativas de que los derechos finalmente pues se otorguen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
uno de los primeros puntos es una mayor politización de temas laborales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Si es que hay un sindicato que no puede cerrar su pliego de reclamos, que tiene alguna problemática específica, lo que hace es, ya no solamente sale en redes sociales, ya no solamente pues hace su plantón en frente de la empresa, en frente del Ministerio de Trabajo, sino también pues salen los congresistas hablando al costado de los dirigentes sindicales, al frente del Congreso de la República, ¿no? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos a una congresista como Isabel Cortés, Chabelita, que atiende un día a la semana en su despacho, atiende a los sindicatos que quieran llevar algún tipo de problemática, o por ejemplo acá también tenemos pues un foro contra la tercerización, ¿no? Bueno, tenemos normas de tercerización, están completamente vigentes, pero claro, tenemos un foro en el que sale la ministra de Trabajo, por ejemplo, junto con Chabelita, en este foro contra la tercerización, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es que los temas laborales tienen mayor relevancia política de antes. Antes tenían relevancia política, claro, claro que la tenían, pero ahora la tienen mucho más, ¿no? Luego tenemos también, y esto también es una consecuencia, mayor protagonismo de trabajadores y de sindicatos, ¿no? Se ha inaugurado una escuela sindical que sale como uno de los organizadores, además del Congreso, es la congresista Sigrid Bazán. Entonces la idea es ir formando pues una cantera de escuela sindical donde se vayan compartiendo los problemas del sector, las propuestas, ¿no? Ya tiene más de una edición esta escuela sindical y además Pedro Castillo paralelamente anunció la creación de la Escuela Nacional de Estudios, de Estudios Sindicales, ¿no? Entonces acá lo que nosotros podemos ver es que hay un deseo de formación, de capacitación y de formar lazos en el sector trabajo para hacerse más fuertes y por lo tanto tener mayor poder de negociación y poder impulsar los cambios normativos que busque el sector, ¿no? Dentro de los cambios normativos que se están buscando, hay una agenda que seguramente ustedes han escuchado, que es la agenda 19, ¿no? Que son los puntos más importantes desde el punto de vista laboral que se está buscando para modificarse, ¿no? De hecho, algunos puntos de la agenda 19 ya se han solucionado. Por ejemplo, uno de los puntos era la suspensión perfecta de labores que se tenía por pandemia, ¿no? Ya no la tenemos. Ese era uno de los puntos de la Agenda 19. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la Agenda 19 y otros puntos sobre los que se está poniendo énfasis, ¿no? Se busca limitar los ceses colectivos, ¿no? Lo que desde ahora ya tenemos supuestos muy restringidos para la aplicación de ceses colectivos y suspensiones perfectas, y se busca restringirlos aún más, ¿no? Incluso hay un proyecto de ley que lo que busca es que si uno ve desaprobada su suspensión perfecta, tiene que pagarle una indemnización al trabajador. Y además lo que se busca es prohibir que se den de manera paralela procedimientos de ceses colectivos con suspensiones perfectas, ¿no? Después otro punto que tenemos es restricción a la contratación temporal, ¿no? Que eso es algo que también se busca limitar, ¿no? Hace un momento comentabas que en España, por ejemplo, el contrato por necesidad de mercado es de 6 meses, ¿no? Acá tenemos uno de 5 años, ya no hay contratos por obra o servicio específico, ¿no? Entonces acá se busca un poco restringir las modalidades de contratación temporal que tenemos. Hay otro punto que también se busca, que es la restricción a la subcontratación, ¿no? La tercerización, prohibir la tercerización, prohibir la intermediación. Hay otros proyectos de ley que no buscan prohibirlas, sino buscan limitarlo un poco. Luego, también se busca la mayor protección frente a los despidos. Por ejemplo, que un dirigente sindical no se le pueda despedir hasta que uno no obtenga la autorización de un juez, ¿no? Que eso también está en otras legislaciones. Hay otro punto que es la aprobación de la Ley General de Trabajo, ¿no? Es decir, tener todo un solo documento que recopile todas las normas laborales, ¿no? Claro, esto en el interín va a traer también que seguramente se busque modificar algunas de estas normas. El fomento de la sindicalización por rama, ¿no? La sindicalización, la negociación tal como se da en construcción civil,
trasladarla a otros sectores, ¿no? Incluso lo que ya se está buscando, ya hay una iniciativa formada para que se dé la sindicalización por rama en el sector de bebidas, ¿no? También lo que se está impulsando es la afiliación de los trabajadores al sindicato de rama. Es decir, yo no tengo ningún sindicato de empresa, en mi empresa no hay sindicato, pero me quiero afiliar al sindicato de rama de industria. Entonces me afilio al sindicato de rama y después los beneficios me serán aplicables a mí también. Otro de los puntos es el incremento de la remuneración mínima vital, que creo que este es uno de los temas que es más probable que salga este año. Creo que el tema, más que si sale o no sale, es de cuánto va a ser el incremento de la remuneración. Y otro punto de la agenda es la condonación de horas de licencia con goce compensable, ¿no? Incluso esta condonación de horas de licencia con goce compensable se quiere que sea con efectos retroactivos, ¿no? O sea, el que ya compensó, que se le devuelve el dinero, ¿no? Es algo que ya la legalidad de una disposición de ese tipo sería bastante discutible, ¿no? Solo para contestar algo que están poniendo en el chat, este mayor poder ya era algo que se veía, que se estaba viniendo a venir, ¿no? O sea, antes, yo recuerdo algo que era algo que sucedió antes de la pandemia. Había programada una gran marcha para el 19 de marzo de 2020, una gran marcha por los derechos laborales, y cayó la pandemia y esa marcha pues ya no se dio, ¿no? Pero desde hace bastantes años lo que vemos es que de manera progresiva se ha estado peleando cada vez más por los derechos laborales, y lo que ha hecho la pandemia es simplemente ponerle un acelerador, un potenciador a esa tendencia que ya se estaba viviendo. Y otro punto que nos llama también la atención, y que viene de la mano pues, con todos estos cambios en lo que se busca en las normas, ¿no? Son cambios en los criterios del Ministerio de Trabajo, ¿no? Las normas para la procedencia de huelgas, por ejemplo, no es que hayan cambiado mucho en estos años. Siguen siendo básicamente los mismos requisitos para la procedencia de huelga, con excepción de un par de temas mínimos. Pero si analizamos cuál es la tasa de procedencia, hemos visto que del 2015 al 2020, 10% de las huelgas se declaraban procedentes, ¿no? Es decir, que el sindicato podía hacer los días de huelga que estimaran convenientes sin que fuera sancionable, ¿no? 10% es una tasa baja, ¿no? Ahora, lo que nosotros vimos es que eso en el 2021 cambió drásticamente, ¿no? En el primer semestre del 2021 esa tasa se elevó a 26%. No solamente llama la atención que el incremento en esa tasa de aprobación, que desde ya le decimos que es la tasa de aprobación más alta que ha habido en la última década, sino que esto ha sido antes de que se ha elegido Pedro Castillo, ¿no? Si uno de repente piensa, bueno, 2021, bueno, sale Pedro Castillo, trabajaba de dirigente sindical, la tasa crece, ¿no? No, eso fue en el primer semestre, antes de la elección. En el segundo semestre, esa tasa, si bien no hay datos oficiales, nosotros hemos revisado todas las huelgas que han sido declaradas, procedentes, y la verdad es que sumándolo, esas procedencias llegan a ser más que las que hemos tenido en los últimos 3 años, en ese segundo semestre de 2021. Ha habido una serie de huelgas declaradas procedentes en sectores sensibles, de empresas grandes, y lo que hemos visto en varios casos es que eso ha llevado a que en vísperas de que se inicia la huelga, bueno, se cierre el convenio colectivo, o si no ha habido huelgas bastante largas, ¿no? De hecho, lo que hemos visto en el segundo semestre del año es que ha habido huelgas especialmente largas, huelgas de más de 30 días, huelgas de 40 días, 55 días, ¿no? Eso claramente significa un cambio en los criterios para evaluar la procedencia o no de una huelga, porque las normas siguen siendo las mismas.
Después ha habido cambios sobre los criterios sobre servicios indispensables, ¿no? Lo que la norma señala es que si las empresas tienen que enviar en enero, así que si en sus empresas no lo han hecho, estamos aún a tiempo, en enero se tiene que comunicar al sindicato y al Ministerio de Trabajo cuáles son los puestos indispensables, ¿no? Acompañado de un informe técnico. Si es que el sindicato somete a divergencia este informe técnico porque no está de acuerdo con lo que le manda la empresa, entonces se somete a una divergencia, ¿no? Entonces va a haber un órgano independiente que decide cuáles son los puestos indispensables. ¿Qué dice la norma si es que esta divergencia no finaliza? Y no tenemos ningún precedente de otro informe técnico, de otra divergencia que haya finalizado. Mande el informe técnico comunicado por la empresa. Eso es lo que dice la norma. Y en las inspecciones que hemos, perdón, en las huelgas que habíamos visto hasta la primera parte del 2021, era el criterio que se tenía en el Ministerio de Trabajo. A partir del segundo semestre hemos visto otro criterio, ¿no? Hemos visto casos en los que el Ministerio de Trabajo ha señalado, por lo menos en algunas instancias, ha señalado que se debe respetar la comunicación del sindicato, en el aviso de huelga, la comunicación del sindicato con los puestos indispensables, ¿no? Que es un criterio que por lo menos nosotros creemos que no va en línea con lo que señala la misma norma, ¿no? Otro criterio, ¿no? Los trabajadores afiliados que no desean acatar la huelga. ¿Pueden ir o no pueden ir a trabajar? ¿No? Entonces antes, si bien no había un criterio 100% pacífico, antes el consenso era que podían ir a laborar. Un trabajador afiliado que no desea acatar la huelga, bueno, está en su derecho de ir a laborar, ¿no? Ahora el Ministerio de Trabajo lo que señala es que no pueden ir a laborar. Un trabajador afiliado que quiere ir a trabajar, la empresa tiene que decir, no vayas, supuestamente, ¿no? ¿Y qué pasa si es que, y otro criterio más, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo tengo un sindicato mayoritario y hay trabajadores no afiliados al sindicato mayoritario, no afiliados, ojo, un sindicato mayoritario, que quieren ir a trabajar, también se les tiene que decir que no, supuestamente son este nuevo criterio, ¿no? Son bastantes nuevos criterios para tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, un criterio este criterio sí había tenido idas y vueltas con el transcurrir de los años, pero existía el criterio de que si la empresa mandaba arbitraje al sindicato, eso impedía la procedencia de la huelga, pero ahora ya no, ¿no? Ahora hemos regresado al otro criterio de que si la empresa emplaza arbitraje al sindicato, igual el sindicato puede ir a la huelga, ¿no? Entonces, son bastantes cosas que han estado cambiando y que va de la mano pues con estos, con los cambios normativos que se buscan, ¿no? A veces, eso parece mentira, ¿no? Pero las normas laborales no cambian, lo que van cambiando son los criterios, ¿no? Luego, ya para terminar esta primera parte, ¿qué otras cosas hemos visto en las negociaciones colectivas, ¿no? Ya eso habíamos hablado de unas. Otras cosas que hemos visto son que los sindicatos presionan para cerrar convenios a un año, ¿no? Sindicatos que de repente pues, históricamente cerraban a 2 años, a 3 años, no, ya quieren cerrar a un año, ¿no? Además, como regla, sin importar si la empresa le ha estado yendo bien o le ha estado yendo mal, hay empresas que han tenido un año 2021 verdaderamente malo. Igual los sindicatos quieren obtener las mejoras salariales habituales, ¿no? O sea, si todos los años mi incremento salarial subía 20 centavos, 25 centavos, 50 centavos, ya quiero por lo menos eso o más, ¿no? Y cuando se explica pues que la empresa no ha tenido el mejor de los años, los sindicatos lo que señalan es, bueno, pero nosotros hemos trabajado en pandemia, nosotros no hemos descansado, hemos ido a trabajar todos los días, la empresa nunca paró, el operario estuvo expuesto, ¿no? Otro tema también que es típico es el de los reclamos por utilidad, ¿no? O sea, ha habido empresas que abiertamente pues, han tenido malos años, un mal año, por lo tanto, no hay utilidades que repartir a los trabajadores, pero igual eso genera quejas, ¿no? Y lo que dicen es, ¿cómo es posible que si nosotros hemos trabajado todo el año, la empresa no ha parado, este año no haya utilidad? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Ocasiona plantones, ocasiona protestas. Nosotros hemos visto varios casos, parece mentira, estamos en enero, pero hemos visto casos de empresas que ya han comunicado a sus trabajadores, oye, nosotros solemos recibir 4, 5, 6, 7 sueldos al año por utilidades, este año va a haber 0, claro, definitivamente es un golpe duro, ¿no? Y ya ha habido plantones y protestas por esa noticia, ¿no? Hay una tendencia a negociaciones más largas, incluso en aquellos casos que hemos visto en los que
ha habido una negociación colectiva relativamente tranquila, pacífica. Incluso en esos casos hemos visto que las negociaciones han podido incrementar su duración un 50, un 100%, ¿no? Y claro, ya ha habido otras que, por ejemplo, hemos visto casos de empresas que nunca se habían ido a huelga y que han tenido su primera huelga, pues o una huelga después de varios años en el año 2021, ¿no? También hay situaciones de mayores fricciones, movimiento en redes sociales, la tendencia a las huelgas largas que habíamos hablado antes, y también hay mayor apoyo entre sindicatos y políticos ligados a este trabajo, ¿no? Nosotros lo que podemos ver es que si hay un plantón, una huelga de una empresa, seguramente va a haber un congresista ligado a cierto trabajo y yendo a esa huelga a apoyar, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, decir unas palabras e irse porque tiene que ir a apoyar otra huelga, ¿no? Y después ir a apoyar otra huelga y así, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo en este año. Ahora vamos a dar pase a Fernando Rodríguez con la segunda parte de la exposición. Gracias, Lucho, y gracias a Perú por la invitación. Buenas tardes con todos. Bueno, Lucho nos ha contado bastante bien todo lo que ha pasado ahora, bueno, ahora este año, el año 2021 en realidad, con el tema sindical. Como él bien dice, ha habido bastante empoderamiento y un poco en la línea de lo que comentaban en las preguntas, si es que esto es una tendencia o se veía venir. Creo que tiene mucho que ver también con la vena política del actual gobierno. Creo que eso ha generado ese mayor empoderamiento y por tanto reforzamiento de la actividad sindical en el Perú, que en principio no debería tener, digamos, una sorpresa o nada de malo, no es un derecho colectivo que debemos respetar. El problema es cuando ya este derecho comienza a generar, o ejercicio de este derecho puede comenzar a generar pues algún inconveniente en la operatividad de las empresas, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Pero bueno, ahora vamos, déjenme compartir por favor, un segundito, sí, compartir. Vamos a pasar a esta segunda parte que me corresponde compartir con ustedes, en la cual vamos a ver qué se nos viene en este 2022. En realidad, bueno, qué ha comenzado ya a funcionar, qué ha comenzado a pasar en este 2022 y qué se va a replicar en todo el año. Y en la segunda parte vamos a ver qué se nos viene, justamente un poco alineado con lo que mencionaba Lucho, ¿no? ¿Qué planes tiene el ministerio? ¿Qué planes tienen los congresistas? ¿Qué están presentando dentro de sus proyectos de ley? Algunos que todavía están vigentes, otros que en el camino se han ido cayendo, como por ejemplo lo que pasó con Acción Popular, ¿no? Acción Popular era la única bancada que había presentado una serie de proyectos que apuntaban un poco a la flexibilidad, un poco en respuesta de lo que ha sucedido en el año 2020 y 2021, ya parece mentira, pero tenemos 2 años ya de pandemia, y, y producto justamente de los reclamos sindicales y de unas marchas que hicieron, finalmente Acción Popular terminó retirando los proyectos de ley que eran un poco un balance, ¿no? Entre lo que ya vamos a ver más adelante, estos proyectos que son muy rígidos, que generan sobrecostos en una situación poco favorable, luego de una pandemia donde ha habido bastante golpe a la economía, a la inversión. Estos proyectos quizás eran una suerte de balance, un respiro, pero bueno, lamentablemente pasó esto y bueno, quizás en revisión posterior se puedan presentar algunos que puedan hacer un poco del balance, pero actualmente, digamos, todos sabemos, estamos en una situación complicada de salud. De hecho, a modo de anécdota, les comento, el día de hoy estuve muy temprano en una clínica acá en Miraflores, y me llamó bastante la atención que había muy poco personal asistencial, muy poco personal asistencial. De hecho, eh, ya no estaban atendiendo de manera casi regular en los consultorios. Básicamente estaban llamando a los trabajadores asistenciales a un apoyo a las áreas de emergencia.
Bueno, por curiosidad comencé a consultar qué había pasado, y lo que me dijeron es que había un gran porcentaje de trabajadores asistenciales que estaban contagiados y que habían faltado, o habían acudido, pero se habían tenido que retirar porque habían estado, o habían salido positivos en las pruebas antígenas, bueno, antígenas principalmente, ¿no? Producto de lo cual esta clínica decidió en ese momento hacer pasar a todos los asistenciales por pruebas antígenas para confirmar que esto pueda estar controlado y no se pueda exponer también a los pacientes. Pero esto nos llama bastante a la reflexión, porque en años anteriores, o en 2021 y sobre todo en el 2020, si bien la efectividad de las vacunas ha hecho que los pacientes, en su gran mayoría y en gran número, no lleguen a un estado tan grave, ¿no? Hay gente que todavía está hospitalizada actualmente en UCI. Lo cierto es que hoy esta pandemia también está afectando incluso a los trabajadores de salud, no necesariamente porque la respuesta sea muy, digamos, a la enfermedad sea muy complicada, sino sobre todo, y eso es lo que, a eso quiero apuntar, esto genera la necesaria cuarentena de estas personas. Y en ese sentido, por lo menos al día de hoy, tenemos 14 días en que estas personas deberían estar en una situación de cuarentena. Son 2 semanas que no tendríamos personal de salud. Y esto lamentablemente se puede repetir. Conversaba ahora también por la tarde con otra institución de salud, en una negociación colectiva justamente, en lo que me decían era que efectivamente se repetía esta situación también en su realidad diaria. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque esto es una realidad que no solamente va a pasar en el sector salud, también está pasando en todas las empresas, y esto implica justamente que tengamos que estar preparados para que probablemente durante el mes de enero, justo hoy, el día de hoy, César Munaico estaba comentando en noticias que la proyección, ¿no?, del probable pico de esta tercera ola iba a llegar a finales del mes de enero. Con lo cual, eso quiere decir que por lo menos desde hoy hasta el mes de enero, es probable que se sigan incrementando de manera bastante empinada los casos. Hoy no se habla de curva, hoy se habla de una línea recta hacia arriba, por la cantidad de casos que se están presentando. Y esto es importante que lo tengamos en mente, porque es importante que podamos hacer planes de contingencia dentro de nuestras empresas a efectos de verificar de qué manera se puede continuar las operaciones en el caso que llegue una pandemia o una afectación tan generalizada que pueda afectar, digamos, a una gran cantidad de nuestros trabajadores, y por tanto, pues, se tenga que tomar decisiones sobre la continuidad, paralización parcial o total de las operaciones. De hecho, esta situación de salud, hay proyectos que lo que intentan es reducir de 14 a 10 días, todavía no ha salido, esperemos que salga, el plazo en que las personas entrarían en cuarentena. Esto básicamente debido a las características particulares del Omicron, que es, digamos, la que está generando esta tercera ola. Hay otras iniciativas también relacionadas como a restringir el ingreso, por ejemplo, de personas de mayores de 50 años a lugares públicos. La gran pregunta es, ¿y qué va a pasar con los trabajadores mayores de 50 años? ¿No? De eso no se ha hablado, pero ya llama la atención que esa sea la línea de cuidado, porque es probable que se pueda replicar en las empresas. A ver, un segundo, que acá tengo algunas consultas. A ver, preguntan, por ejemplo, acá, ¿no? Si en una empresa privada hay más de 10 contagiados actualmente, ¿debería cerrar? No es por el número de contagiados, es por las medidas que se deben implementar para cuidar que los demás trabajadores no se contagien.
¿no? Y esto implica también que tengamos que hacer un análisis de contactos, ¿no? De cuáles son las personas que por haber tenido un contacto cercano pueden entrar dentro de la calificación de sospechoso, perdón. Entonces, más que por el número, creo que es por las medidas que pueden o que deben aplicarse en el caso de que se encuentre una persona infectada y por tanto pueda generar que otras personas entren dentro de la situación de sospechosos. Tengo dos consultas más. Bueno, a ver, avanzo con una. ¿Qué tipo de planes de contingencia pueden hacer las empresas? ¿Cómo prepararse? Creo que lo primero es revisar los temas operativos, ¿no? Y justamente quizás la pregunta que me hacen me permite iniciar con esta diapositiva. Hoy tenemos una resolución, bueno, una directiva 321 MITSA que reemplaza ya las anteriores normas sobre el plan de prevención. Una norma que ha traído varias novedades, principalmente con este término de el trabajo presencial necesario, ¿no? ¿Qué es el trabajo presencial necesario? Hoy ya es una exigencia que un empleador demuestre que la presencialidad es necesaria, ojo, no necesariamente todos los puestos de trabajo, pero por lo menos en los puestos que han regresado a realizar trabajo bajo esta modalidad. Esta es la premisa. De hecho, paso brevemente a la siguiente diapositiva para explicar justamente cómo es que se determina quienes se encuentran aptos para el retorno a labores presenciales o bajo la modalidad híbrida, que también es una modalidad que hoy muchas empresas lo están considerando, ¿no? ¿Qué significa híbrida? Significa que todos, algunos sí y algunos no. Sí, puede ser también que algunos trabajadores vayan y otros trabajadores no vayan, también, ¿no? Creo que por ahí apunta esta directiva en el sentido de que exige esta necesariedad de que sea necesaria la presencia del trabajador, lo que dice el punto número 1, ¿no? Puestos en los que sea imprescindible el retorno al trabajo presencial. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que hoy deberíamos hacer un comparativo entre si esta persona ha podido realizar el trabajo de manera regular durante toda la pandemia en la modalidad remota, ¿tendría yo elementos para sustentar que este retorno es necesario? Ahí podría ser cuestionable, ¿no? Porque justamente la historia de estos 2 años podrían revertir esa respuesta, ¿no? Hay algunos que hablan ya también pero claro, y si le ponemos el factor eficiencia y el factor eficacia, podríamos comenzar a hablar de que eso hace imprescindible el trabajo presencial, quizás, ¿no? Quizás, porque por ahí de repente podríamos comenzar a ver nivel de productividad y probablemente esto pueda generar, digamos, una justificación un poco más razonable, ¿no? Pero con eso empezamos ahora, con lo que la empresa debe hacer como primer paso para analizar si es que debe haber un retorno a labor presencial o híbrida. ¿Es imprescindible o no? Lo segundo es, ¿cuál es el nivel de riesgo del puesto de trabajo, ¿no? Digamos, Fernando hace un trabajo de riesgo alto. Bueno, pero es un trabajo de riesgo alto, entonces analicemos bien si es que efectivamente es necesario o no, o qué medidas preventivas debemos aplicar. Y luego de ello, luego que ya analizo cuestiones externas, comienzo a analizar también la condición de salud del trabajador previo al regreso. ¿Qué va a pasar con el trabajador? Porque no todos tienen las mismas condiciones. Hay algunos trabajadores que, por ejemplo, son grupo de riesgo, o como en el chat me están poniendo, y aprovecho para ir respondiendo las otras preguntas, ¿qué pasa con las mujeres gestantes y lactantes? ¿No deben estar obligatoriamente haciendo home office? ¿Permanece vigente y hasta cuándo sí? Sí, de hecho esta directiva lo ratifica, ¿no? Permanece la protección especial de las mujeres gestantes y lactantes y deben prioritariamente hacer trabajo
remoto, ¿no? Regresando un poco al plan de contingencia, entonces, ¿qué hacer, no? Lo primero creo que es ver la operatividad, y para ver la operatividad deberíamos verlo a través de estos requisitos que estoy mencionando en esta diapositiva, ¿no? ¿Es necesario? ¿Qué tipo de riesgos hay? Los trabajadores propiamente, ¿qué tipo de riesgos tienen? Y lo último, pero no menos importante, es cuál es el contexto epidemiológico del departamento en donde realizo mis labores. ¿Por qué eso es importante? Porque ya vemos que hoy, por ejemplo, hemos regresado a ciertas restricciones que ya se habían superado en meses pasados. Hoy tenemos una restricción a partir de las 11 de la noche, ya habíamos avanzado hasta las 2 de la mañana, si mal no recuerdo, ahora hemos retrocedido a las 11 de la noche. ¿Puede cambiar esto? Podría cambiar. Eso ya va a depender de lo que pase este mes. Por eso es que yo les daba este dato también de que aparentemente pues el pico más alto sea a fin de mes, de enero. Entonces habría que ver si desde ya es importante que podamos quizás priorizar el trabajo remoto en lo posible, ¿no? Reducir los aforos. ¿Para qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esto puede reducir también los contagios. Si bien no podemos asegurar que incluso la gente que trabaja en remoto pueda contagiarse, lo cierto es que si es que se contagian dentro de las instalaciones de la empresa, esto puede generar incluso una ola masiva de contagios entre los trabajadores que han compartido espacios con este trabajador contagiado. Entonces, creo que es importante ver la operatividad, es importante ver hasta qué punto es posible priorizar el trabajo remoto, sobre todo en estos momentos en los cuales ya vemos que los picos están bastante complicados. A ver, un segundo, acá tenemos otra consulta. Y bueno, esta es una consulta que la vamos a esperar hasta el final porque es por un tema sindical. Vamos a avanzar con esta diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener este 2022? Trabajo remoto versus trabajo presencial. ¿Qué es lo que debemos priorizar? La recomendación que se está dando ahorita a nivel especialistas en salud, a nivel incluso laboral, es ver la posibilidad de, en lo posible, ¿no? Retornar al trabajo remoto digamos, a los trabajadores que por su naturaleza puedan realizar este trabajo, y eso va a permitir, como les mencionaba, reducir los aforos. Recuerden que todavía tenemos vigente la norma que nos permite modificar los horarios también, ¿no? Entonces, esto también puede ser una medida apropiada justamente para evitar que haya, digamos, acumulación de personas en determinados momentos dentro de la compañía, ¿no? El concepto de trabajo necesario que les mencionaba hace un momento, y también se acerca tímidamente a través de proyectos de ley estas ideas de regular nuevamente un teletrabajo. Sabemos que hoy el trabajo remoto ha sido extendido hacia el 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022, pero eso no significa, ojo, que en el camino no puedan presentarse cambios relacionados con el teletrabajo, ¿no? Y cuál es básicamente la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Es que es más caro. ¿Y por qué es más caro? Es más caro porque justamente en el trabajo remoto no se obliga a que el empleador asuma ciertos gastos relacionados con la prestación de servicio en casa. En el teletrabajo sí. No solamente eso, sino revisar temas de seguridad y salud en el trabajo, hacerlo por acuerdo y una serie de formalidades que encarecen la operación. Frente a eso, las empresas están pensando en el trabajo híbrido, sí. ¿Qué es el trabajo híbrido? Es básicamente eso, es mezclar un poco de trabajo presencial con un poco de trabajo remoto, ya sea con las mismas personas o con personas distintas, pero lo importante de esto es que te permite reducir aforos. Te permite reducir riesgos, te permite reducir traslados. Entonces, es por esto que esta medida es o debe ser también analizada, digamos, en cuanto sea aplicable, ¿no?
me hacían la pregunta también de los trabajadores, las trabajadoras embarazadas, lactancia, discapacitados, ya la respondí hace un momento, pero también hablemos del trabajador de riesgo, ¿no? El trabajador de riesgo que estuvo 2 años eh, en casa, ¿no? Y que en realidad, claro, ahí comienza la dicotomía entre era una buena decisión o era una mala decisión, y justamente recordando lo que nos compartía Lucho hace un momento, claro, porque este trabajo generó deuda a los trabajadores y por tanto la obligación de retornar esta, este, estos montos que han percibido durante todo este tiempo, que no han prestado servicios de manera presencial. Entonces, esto ha generado estos reclamos y esta necesidad de muchos sindicatos de decir, bueno, que vamos a impulsar proyectos a través del Ministerio de Trabajo, en Agenda 19, ¿no? Para que se perdonen estos montos y que no se tenga que pagar. Claro, eso es un problema también para las empresas, porque esto ha sido una obligación en base a una norma existente a la fecha en la cual se partía de la idea de justamente del retorno de esos ingresos a las empresas, ¿no? Luego, ahora con esta norma, la directiva 321, ya no hay una diferencia, ya hay una permisión mayor para el retorno de los trabajadores, claro, con ciertos cuidados, con ciertos procedimientos, pasar siempre por este análisis que les mencionaba hace un momento, y sobre todo también por el análisis del médico ocupacional, que hoy recobra una mayor importancia dentro de este procedimiento. La tenía anteriormente, pero creo que ahora ha sido muy acertada la decisión de esta directiva en darle un poco más de peso a la decisión y al análisis que pueda hacer el médico ocupacional sobre las condiciones de salud de los trabajadores de riesgo versus las condiciones del puesto de trabajo. No todos tenemos los mismos riesgos dentro del puesto de trabajo y por tanto no necesariamente el riesgo va a ser igual para todos, ¿no? Eso también nos trae esta idea del trabajo remoto versus el trabajo presencial, también nos trae la idea de qué pasa con los trabajadores extranjeros versus los trabajadores peruanos que están fuera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy, estoy en trabajo remoto, me voy a Disney. Y desde allá trabajo, no importa, sí, desde allá trabajo. Esto está permitido, está bien, yo puedo hacerlo libremente sin avisar a mi empleador que voy a salir del país. Esto puede ser cuestionable, ¿no? Hay una situación en la que si bien hay un trabajo remoto, estas situaciones en las cuales ya ocurrió en el 2020 y 2021, trabajadores que por hacer esto se quedaron fuera durante las restricciones de ingreso y esto generó evidentemente algunos inconvenientes con el trabajo que se realizaba acá en el país. Y también por otro lado tenemos la situación de los trabajadores extranjeros. Las empresas necesitan trabajadores porque por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, hoy la suplencia por las enfermedades está siendo una modalidad bastante utilizada, pero por otro lado también están buscando los empleadores trabajadores extranjeros. La gran pregunta es, entonces, ¿qué debe de pasar para yo poder contratar a un trabajador extranjero que labore desde el extranjero? Porque ¿qué hago contratando un trabajador extranjero que tenga que venir acá? Al final va a ser como un peruano y va a tener las mismas dificultades probablemente que cualquier trabajador peruano, ¿no? Entonces la gran pregunta es ¿qué tiene que pasar? Y nuestra normativa migratoria no está preparada para eso, porque no permite este trabajo de un trabajador extranjero si es que no ha pasado por todos los filtros migratorios. ¿Por qué? Porque básicamente, y por un tema bien básico, te piden que tenga ya su carnet para poder registrarlo en la planilla. Entonces, no es una opción viable, no es una opción fácil, pese a que es una opción que realmente podría aliviar muchas dificultades, pero hoy no se ha pensado de esa manera. Y bueno, ahí debería apuntar también el Ministerio de Trabajo y los congresistas, ¿no? Para tratar de solucionar lo que no está regulado. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué digo esto, ¿no? Luego, la gran pregunta, ¿no? Vacunación completa, ¿qué es? Fernando, ¿es una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis? Oye, tengo 5, ¿está bien? O sea, y el problema lo tiene la regulación, ¿no? Porque sacamos, o tuvimos esta directiva 321,
que nos decía la primera, la segunda y la dosis de refuerzo. Bueno, ya después salió la resolución ministerial 1302-21 de MINSA que dijo, no, bueno, ya intentamos que solamente sean 2. Claro, o sea, es imposible que nos pidan 3 a todos cuando no necesariamente estaba abierta, estamos hablando del mes de diciembre, cuando salió esta norma, no estaba abierta la posibilidad de que todos tengan la tercera dosis, ¿no? Entonces, hoy ya sabemos por esta resolución ministerial 1302 que cuando estamos hablando de vacunación o esquema de vacunación completa es de 2 dosis. Ahora, ¿qué pasa si no me vacuno? ¿Qué pasa? Ya sabemos que estamos en un espacio de gracia hasta la próxima semana nomás. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, ya sabemos que la opción es la licencia. La gran pregunta es si puedo despedir, ¿no? Y ahí ya creo que la situación cambia, ¿no? Porque ya de por sí la licencia sin goce implica que el trabajador no perciba ingresos ni directos ni colaterales, con lo cual ya eso es una situación lo suficientemente gravosa para el trabajador como para que adicionalmente a ello proceda un despido. Y tampoco procedería de manera legal porque ahí lo que se podría alegar es el despido por no haberte vacunado, ¿no? Y claro, ya entraríamos en la discusión que mucho se ha hablado de, ¿es una obligación vacunar? No, acá en Perú no. Y el hecho de que se obligue a los trabajadores a vacunarse o a las personas a vacunarse para entrar a ciertos espacios no implica necesariamente una afectación de su derecho y su libertad a no vacunarse. Ojo, ¿no? Estamos hablando de 2 derechos que tienen que analizarse de manera concurrente, ver el test de razonabilidad y verificar por qué esto es posible, ¿no? O casos también particulares como, oye, ¿qué pasa si el trabajador tiene un contagio reciente, ¿no? Por eso no se pudo vacunar. Bueno, ahí tendríamos que ver también formas menos dramáticas de llevar a cabo un espacio para que el trabajador se pueda vacunar, ¿no? Por ahí opciones como, por ejemplo, la licencia con goce compensable, acordada, evidentemente, podría ser una solución mucho más beneficiosa. O, por ejemplo, no, yo no me vacuno por mi religión. Claro, ya sobre este tema sí hay jurisprudencia que ha valorado más el derecho a la religión, por ejemplo, antes de aplicar una sanción a estos trabajadores que decidieron por tales motivos, no vacunarse. Y finalmente también tenemos para este año temas bien importantes como la desconexión digital, todos trabajando en computadoras, desde remoto, genera estrés, agotamiento, revisión de la salud mental, muchas empresas que no lo están haciendo todavía, hay que implementar los planes de vigilancia de la salud mental. ¿Y qué viene? ¿Y qué viene después de esto? Sí, pues más regulación. Más regulación y sobrecostos. ¿Y para quiénes? Para los formales. ¿Por qué? Bueno, porque así es nuestro país. Porque lamentablemente lo que hemos visto, lo que hemos revisado, lo que se está presentando, son una serie de proyectos que, bueno, en muchos casos caen en el populismo, básicamente por no tener un sustento técnico suficiente. De hecho, la primera noticia dice, aumento del sueldo mínimo se discutirá en segunda quincena de enero. Inmediatamente, un día antes, Betsy Chávez, la ministra de Trabajo, decía, esto no es una movida política ni tampoco de popularidad. Claro, no hay necesidad de explicarlo si es que no pareciera, porque no estamos en una situación que quizás probablemente soporte un incremento de sobrecostos, ¿no? ¿Y a quiénes afecta? ¿A quiénes afecta? A ver, tenemos más regulación sobre lo ya regulado. O sea, la remuneración mínima vital ya la conocemos. Están pretendiendo reducir la jornada laboral por la incorporación del refrigerio en la jornada laboral. ¿Eso qué genera? Sobrecostos. La gente dirá, oye, pero son 45 minutos nada más, ya multiplícalos por todo el mes, ¿no? Multiplica cuánto dinero se puede estar perdiendo por la inclusión de la jornada del refrigerio dentro de la jornada. Entonces tenemos normas más rígidas, con más sobrecostos, con foco en los formales, porque esto afecta a los formales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que hay menos atención a la informalidad laboral. ¿Cuánto tenemos de informalidad, Fernando? 80% de informalidad laboral. Entonces, ¿dónde debería estar el foco? ¿Debería estar en los formales o debería estar en la reducción de la informalidad, ¿no? Y otro tema tan importante también como la protección social, ¿no? No está
en agenda y por lo menos no hemos encontrado proyectos que apunten a ello. Esto igual se lo vamos a compartir, pero quería hacer un breve resumen de los proyectos de ley que se han presentado, y la verdad es que estos proyectos, algunos preocupan bastante, ¿no? Como por ejemplo la eliminación de la tercerización. Si ven, todas las bancadas más popular ha sido Juntos por el Perú, justamente con Isabel Cortés, que ha sido autora de varios de estos proyectos. El primero es sobre intermediación y tercerización, que lo que propone es eliminar la posibilidad de tercerizar en actividades principales. Entonces estamos eliminando la tercerización por completo, porque la tercerización está pensada justamente para que se pueda tercerizar actividades principales, porque estamos hablando de complementarias, para eso está la intermediación. Entonces, ahí habría que revisar ahí cuál es el sustento real de esto, ¿no? Y por ejemplo, eso también, este proyecto lo que pretende es que los trabajadores terceros participen de las utilidades de las empresas usuarias, ¿no? Y que incluso se vean beneficiados por los convenios colectivos que se firmen en las empresas usuarias. Complicado, ¿no? Bueno, hay otra serie de proyectos, como por ejemplo, ya lo mencionó Lucho, el despido de dirigentes sindicales solamente con aprobación de un juez, la posibilidad de que un trabajador se afilie a una federación de rama de actividad sin que haya sindicato dentro de su empresa, ¿no? La incorporación del refrigerio y flexibilidad para la huelga y para la impugnación, bueno, para todo el proceso colectivo, ¿no? Desde libertad sindical, huelga y negociación colectiva, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene, esto es lo que se viene, esto es lo que tenemos ahora. Vamos a ver algunas consultas que quedaron pendientes para poder absolverlas. A ver, un segundo. Hay una, Lucho, si quieres empezar de las 6:43, que justo tiene relación con temas colectivos. Sí, Augusto consulta sobre las inspecciones, ¿no? Yo creo que acá al final todo es un tema de percepciones, ¿no? Respecto a lo que señala sobre la SUNAFIL. Es cierto, yo creo que la percepción que tú tienes es una percepción que comparten varias personas. Igual eso no impide que realizando una adecuada defensa, ya sea en la etapa de investigación o después en el procedimiento sancionador, finalmente uno puede obtener un resultado acorde a ley, ¿no? Y lo que estamos teniendo también es que tenemos solo, bueno, un tribunal de fiscalización laboral que lo que está haciendo creo que era algo que hacía falta, ¿no? Porque de repente uno puede estar a favor o en contra de algunos de los criterios. Finalmente, pues en estos temas legales no hay blanco y negro, pero para lo que sí está sirviendo es para uniformizar, ¿no? Creo que algo que faltaba bastante era uniformizar criterios, porque eso da predictibilidad que siempre es importante. Yo continúo con la siguiente. A ver, son dos consultas que rápidamente puedo responder. Dice, para el trabajador en remoto, la empresa debería asumir costos de servicios, internet, luz, por ejemplo, utilizados para trabajar. No, hoy no, porque hoy tenemos el trabajo remoto. Esta posibilidad de que se incorpore es en el caso de que regulen el teletrabajo. Hoy existe un teletrabajo, pero ese teletrabajo es convenido con el trabajador. Y como existe el trabajo remoto, que es mucho más flexible y que es potestativo de parte del empleador, el empleador puede decidir voluntariamente mandar a trabajo remoto, a sus trabajadores, no está esta condición de que tenga que asumir estos gastos.
¿no? Pero lo pongo sobre la mesa porque lo mismo nos pasó en el 2021, recordemos que también se movió bastante un proyecto de ley sobre teletrabajo, que al final se quedó en el olvido básicamente por el cambio de gobierno, no porque no haya habido impulso, ¿no? Fue por el cambio de gobierno que se quedó y que obviamente pues esos proyectos no pueden pasar al nuevo Congreso. Miluska nos pregunta también, entonces, si se podría despedir al colaborador por no contar con sus dosis de vacunación completas. No, nosotros consideramos que no, que ahí la norma justamente para eso ha regulado la licencia sin goce, ¿no? Que ya es una medida bastante dura para el trabajador y que es la medida adecuada. Despedirlo implicaría sancionarlo justamente por no vacunarse, que es el dilema en el que les comentaba, ¿no? Si realmente es voluntario, entonces te pueden despedir por no vacunarte. Esa es digamos, la forma en que debería verse. Creo que con eso hemos culminado las preguntas. Ah, perdón. Hay algunas preguntas en el chat. A ver, rapidito. ¿Qué sucede si por ser vulnerable se le brinda hacer home office, pero no lo realiza? Bueno, hay un cumplimiento claro de funciones, ¿no? Ahí procede cualquier tipo o las sanciones que correspondan, porque estaríamos frente a una situación de incumplimiento de funciones por parte del trabajador. Perfecto. Ahora sí creo que hemos terminado con las consultas. Yuri, no sé si estás por ahí. Perfecto, muchas gracias Fernando, Luis, a todos los asistentes que se conectaron el día de hoy. Los esperamos en el próximo webinar y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo. Gracias Fernando, Luis. Hasta una próxima oportunidad. Encantado, gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.